Buenas tardes, señoras, señores. Bienvenidos a la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional. En primer lugar, se procederá a la firma del documento de acuerdo. Y firma, en primer lugar, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. A continuación, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Por último, firma la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Comenzamos ahora con los turnos de palabra. E interviene en primer lugar la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Gracias, buenas tardes, gracias por su presencia. En primer lugar, permítanme indicarles que una vez más, a pesar de no ser legalmente así, como saben, estamos obligados a una simple consulta de conformidad con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, hemos querido propiciar una nueva mesa de diálogo social en el ánimo de intentar concitar algún acuerdo para señalar la revalorización del salario mínimo interprofesional para este año. Esto hemos hecho y, como tal, le quiero dar las gracias una vez más a la mesa de diálogo social, tanto a los representantes, a las representantes de COE y de CEPIME, cuanto de UGT y comisiones obreras que han trabajado estos días desde el propio lunes para intentar alcanzar un acuerdo. Siempre les digo que lo importante es el diálogo social y que hay muchas formas de acuerdo, y en este caso hemos alcanzado un acuerdo bipartito y, por tanto, quiero darle las gracias a comisiones obreras y a UGT por ser capaces de ponerse de acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año a 1.000 euros. Creo que es un hito muy importante para nuestro país. Creo que tenemos una gran satisfacción y una gran alegría por lo que ello supone, y además lo haremos con carácter retroactivo desde el día 1 de enero de este año. De tal manera que, continuamos en esa senda que habíamos iniciado de cumplir con alcanzar el 60% del salario medio el año 2023. Quiero dar las gracias también al equipo del Ministerio de Trabajo y de Economía Social por los trabajos desarrollados y a todos ustedes por la presencia que tienen aquí y el seguimiento que hacen del mismo. El Gobierno de España y los agentes sociales que hoy rubrican este acuerdo cumplen con su país. Y es que, lo vuelvo a decir, lejos de todo lo que se ha escrito, se ha teorizado y se ha dicho, e incluso hay sectores de la oposición que lo siguen diciendo, subir el salario mínimo interprofesional ha sido muy positivo para nuestro país y ha sido también muy positivo para la economía de nuestro país. Singularmente, una distinta política de rentas es lo que hace que hoy estemos mucho mejor a como estuvimos en tiempos antecedentes. No hace falta que les diga que la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral es el salario mínimo interprofesional. No hace falta también que les diga que tiene una afectación primordial, directa, en los sectores de mayor vulnerabilidad, singularmente los jóvenes y singularmente las mujeres. Vuelvo a decirles que el salario mínimo ha servido para reducir la brecha general de distancia de género en 2,5 puntos desde el año pasado, pero desde el año 2019, fíjense, la brecha de género por el impacto del salario mínimo interprofesional se ha reducido en 4,8 puntos, de tal manera que es imprescindible, es importantísima para conseguir caminar en la dirección de la igualdad.
Con estas políticas, desde el nombre del Gobierno de España y de la mano de UGT y de comisiones obreras, caminamos hacia un modelo de sociedad que mira de frente a la desigualdad. Insisto, no hay mejor herramienta que el salario mínimo para ello. Con ello también me han escuchado hablar muchas veces de la gran anomalía de nuestro país. Hablábamos de la precariedad y la gran anomalía que teníamos en nuestro país de salarios mínimos que, recordemos, en el gobierno de Mariano Rajoy era de 735 euros. Hoy España tiene un salario mínimo, por fin, que aunque se aleja de las medias salariales de los países con salarios más destacados, nos vamos aproximando más, ¿no?, a la normalidad en la Unión Europea. Por tanto, vamos abandonando también esa anomalía de salarios bajos. Y quiero hacer pedagogía en el sentido de que esta herramienta, salario mínimo, sirve para mejorar la vida de la gente, sirve para mejorar y alzar los salarios más bajos de las gentes que están, de los trabajadores que no tienen convenio o bien de los sectores más vulnerables, pero también sirve para elevar los salarios al alza en general. El Gobierno de España y los agentes sociales aquí presentes están comprometidos con un modelo de sociedad, de empresa y de trabajo no basado en bajos salarios. Competir en el entorno de la Unión Europea sobre bajos salarios es defender una mala economía, es defender empresas precarias y es defender, sobre todo, un modelo social que es profundamente injusto. Por lo tanto, lo que queremos es, y este es un paso muy importante, pues un modelo de relaciones laborales y un modelo económico que compita sobre el eje de la productividad y no sobre el eje de los bajos salarios. Esto singularmente es lo que hace el salario mínimo y creo que lo más importante es que combatimos esa gran anomalía, que es que, fíjense, cuando teníamos un salario mínimo con Mariano Rajoy, con el PP, de 735 euros, estábamos hablando de trabajadores y trabajadoras que tenían acceso a un puesto de trabajo, pero que eran pobres, que tenían que cumplimentar sus elementos vitales, pues probablemente con una red de protección social de la mano de auténticamente de ONGs, de Cáritas y muchas otras organizaciones que se han volcado en ello. Hoy, cuando un trabajador o una trabajadora tiene como mínimo un salario mínimo de 1.000 euros, ya estamos dibujando una realidad radicalmente diferente en nuestro país. Por tanto, creo que dejamos atrás la España de los bajos salarios y caminamos frente a una España más igual y con un trabajo más decente y más digno. Y como he empezado, les quiero dar las gracias al secretario general de Comisiones Obreras y al secretario general de la UGT, porque creo que lleváis muchísimo tiempo defendiendo este salario mínimo de 1.000 euros y, desde luego, hoy, como digo siempre, no es para nosotros, es para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Por tanto, gracias por vuestra tenacidad, gracias por vuestro trabajo, a vuestros equipos, a todos y a todas ellas, y sobre todo gracias porque hemos remado en una dirección adversa, ¿no? Nos han dicho absolutamente de todo, que iba a destruir empleo, que nos iban a caer las 7 plagas de Egipto y, bueno, hasta tuvimos que ver cómo un premio Nobel de Economía tuvo que adverar que todo lo que se escribía sobre la destrucción de empleo en el salario mínimo pues no era verdad. Por tanto, querido Pepe y querido Unai, enhorabuena y gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Buenos días, buenas tardes ya a todas y a todos. Lo primero, en nombre de Comisiones Obreras, señalar la satisfacción por haber alcanzado un acuerdo, una vez más, consistente en una subida del salario mínimo interprofesional, que es perfectamente coherente y que se engloba dentro de la estrategia de subir ese SMI hasta el 60% de la media salarial al final de esta legislatura. La subida del salario mínimo interprofesional hasta 1.000 euros por 14 pagas
creo que cobra la dimensión conveniente cuando se recuerda que el 31 de diciembre del año 2016 este SMI en España era apenas de 707 euros. El incremento, por tanto, es muy sustancial en los últimos años, como digo, coherente con esa estrategia vinculada a la Carta Social Europea de que no haya ningún salario por debajo del 60% de la media salarial en nuestro país, y además es coherente con la política reivindicativa que los sindicatos llevábamos planteando no solo respecto al salario mínimo interprofesional, sino también respecto al conjunto de los salarios de nuestro país. Cabe recordar que en junio del año 2018 suscribíamos un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva donde Comisiones Obreras, UGT, COE y CEPIME nos emplazábamos a situar el salario mínimo de convenio para el año 2020 en esos 14.000 euros anuales. Desde esta perspectiva es incomprensible que las organizaciones empresariales no avalen una subida salarial en el salario mínimo interprofesional que ya tenía que cubrir la inmensa mayoría de los trabajadores de este país porque tenía que ser desde hace tiempo el salario mínimo pactado en los convenios colectivos. Y las organizaciones empresariales se han mostrado en este terreno insumisas durante estos años a las recomendaciones que, insisto, en junio del año 2018 la propia COE y la propia CEPIME firmaba y suscribía de forma al máximo nivel en la sede del Consejo Económico y Social. Este es un salario que cada vez cobra más importancia en nuestro país, y me estoy refiriendo al SMI, porque en la medida que se incrementa su cuantía, cada vez afecta potencialmente a más personas trabajadoras. Según datos que hemos extraído de las encuestas de población activa, en años con tasas de empleo similares a la actual, podemos estar hablando de un salario que va a impactar directamente en las percepciones salariales de más de 1.800.000 personas en nuestro país. Esto es muy relevante y este 1.800.000 personas en nuestro país tiene sesgos muy claros además. Es decir, el SMI impacta más en determinados colectivos que son los que definen la cara de la precariedad y de la pobreza salarial en España. En concreto, el salario mínimo interprofesional que viene a afectar a un 11% de la población asalariada española, sin embargo afecta a un 14% de las mujeres asalariadas en España, por contra un 8,5% de los hombres. Por tanto, la subida del salario mínimo interprofesional es una medida que tiene un impacto directo en la reducción de la brecha salarial de género en España, y creo que eso también merece destacarse. Pero si algún sesgo tiene la subida del salario mínimo interprofesional es el sesgo de la edad. La tasa de incidencia de gente que cobra el SMI cuando nos vamos a los tramos de edad entre 16 y 24 años es ni más ni menos que el 30%. Es decir, casi un tercio de las personas entre 16 y 24 años en España van a verse afectadas positivamente por esta subida del salario mínimo interprofesional. Pero es que, ojo, si nos vamos al tramo de edad que va de los 25 a los 34 años, en efecto, es un 14,7% aquellas personas que van a verse mejoradas sus condiciones salariales. Afecta más también a las personas temporales. El 19, casi el 20% de las personas con contrato temporal van a ver mejorado su salario mínimo interprofesional, y si nos vamos a los sectores es un salario que impacta de forma muy importante en los trabajadores y en las trabajadoras de la agricultura. Prácticamente el 40% de estas personas trabajadoras y el 11,5% de las personas que trabajan en el sector de los servicios van a ver mejorados sus salarios. Vamos a tener con toda seguridad que escuchar algunas cosas, algunas incluso impertinentes en los próximos días. Hay que recordar que la subida del salario mínimo interprofesional de estos últimos años en un sector como el de la agricultura ha sido perfectamente compatible con que este sector hoy en día arroje las mejores tasas de afiliación a la Seguridad Social y las mejores tasas de empleo asalariado en la historia de España. Es decir, cuando los salarios mínimos más impulsan las alzas de los salarios en sectores como la agrícola, es cuando más personas contratadas hay en el sector. Por tanto, no es verdad, es empíricamente demostrable que no es verdad que el impacto del salario mínimo destruya empleo en nuestro país. Y si a estas alturas, con una subida del 40% en 5 años del SMI y con un ritmo de recuperación del empleo tras esta crisis como el que estamos viviendo, esto no queda claro, es que aquí ya no estamos hablando de datos, estamos hablando de teología.
Estamos hablando de fe. Por tanto, como aquí estamos para avalar unas medidas que mejoran la vida de la gente más precaria, de la gente que está en la pobreza salarial y que además es compatible con la mejora de la economía y con la mejora del empleo, creo que es donde tenemos que centrar el tiro. Por concluir, de forma muy sintética, de forma muy breve, por hacer una fototipo de a quién afecta la subida del salario mínimo interprofesional, el perfil principal de los beneficiarios por la subida del salario mínimo interprofesional en España sería una mujer de entre 16 y 34 años con contrato temporal y que trabaja en la agricultura o en el sector servicios. Y ahora sí concluyo. Este acuerdo salarial entre sindicatos y gobierno es una muestra evidente de, yo diría que hasta la obcecación que estamos teniendo las organizaciones sindicales con que la orientación del diálogo social, de la reforma laboral y de las medidas que estamos pactando estén sobre todo dirigidas a mejorar la vida del precariado, a mejorar la vida de la gente que peor está, en contra del tópico y del típico de que lo que hacemos tiene que ver con el núcleo duro de la afiliación sindical de los trabajadores con más antigüedad y con mayores derechos. Estamos demostrando que estamos priorizando la reducción de la desigualdad, la reducción de la pobreza salarial y las mejoras en las tasas de estabilidad en el empleo y salariales de la gente que peor está en nuestro país. Por tanto, creo que una gran noticia esta subida que tiene que tener continuidad en el futuro y lamentar, evidentemente, que las organizaciones empresariales no hayan sido coherentes con la subida del salario mínimo de convenio que pactaron hace ya más de 2 años con las organizaciones sindicales. Gracias. Muchas gracias. Escuchamos a continuación al secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Yo quisiera, en primer lugar, tener unas palabras de agradecimiento para el Gobierno. Este es un Gobierno que cumple, en contra de los que algunos están empeñados en decir cada día, cumple y yo, vicepresidenta, os lo quiero agradecer. En septiembre os comprometisteis a que íbamos a tener los 1.000 euros. Hoy los 1.000 euros son una realidad con carácter retroactivo desde el día 1 de enero. Y a mí me parece que eso es realmente muy importante. Para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, la cifra de 1.000 euros salario mínimo en nuestro país tiene una importancia muy grande. Desde luego tiene una importancia simbólica. Es romper un techo que parecía que se hacía difícil romper. Y parecía difícil romperlo fundamentalmente por la obcecación de la patronal de no cumplir los acuerdos que firma con las organizaciones sindicales. Fue muy dura la negociación de la ANC en este punto, pero todos pensábamos que la patronal iba a cumplir. Si hubiera cumplido y hoy los convenios colectivos no hubiera ninguno con un salario por debajo de los 1.000 euros, en estos momentos estaríamos hablando de una afectación pequeña de trabajadores y de trabajadoras con el salario mínimo interprofesional. Como no ha cumplido, efectivamente hay muchos convenios en nuestro país que van a ver incrementados sus salarios como consecuencia del aumento del salario mínimo interprofesional. Pero en todo caso es responsabilidad de la patronal de firmar y no cumplir. Cuando uno firma, tiene la obligación de cumplir lo firmado. El acuerdo del salario mínimo interprofesional en nuestro país va en la dirección que van todos los países europeos. En la Unión Europea en estos momentos hay un debate muy importante en el establecimiento de un salario mínimo interprofesional para el conjunto de la Unión Europea. Y conviene que España concluya ese debate con los deberes hechos, concluya ese debate como un país que efectivamente está en unas condiciones similares a las que ya marca la Carta Social Europea. En ese sentido, también creo que este paso es un paso que va en la buena dirección, que va en la dirección adecuada. Pero además,
Tenemos que ser conscientes, y a mí me gustaría que la patronal española sea plenamente consciente, que en todo caso el salario mínimo interprofesional tiene que continuar creciendo en los próximos años. En Alemania, si no recuerdo mal, hay un compromiso de gobierno de que en los próximos 4 años va a subir un 25% el salario mínimo interprofesional, con un salario mínimo interprofesional de más de 1.500 euros que hay establecido en estos momentos. Y esa es la línea que se va a seguir en Europa. Por tanto, este acuerdo es un acuerdo que va en dirección a los planteamientos que en estos momentos tiene la Unión Europea, que tiene la Comisión Europea, que de manera permanente nos insta a que España suba los salarios, porque los salarios en España son salarios bajos. La subida a 1.000 euros del salario mínimo va al corazón de las personas que menos tienen, va al corazón de las personas que padecen más discriminación en nuestro país. Es una subida que va a afectar de manera fundamental a las mujeres, a las trabajadoras de nuestro país que trabajan en los sectores más precarizados, que trabajan en aquellos sectores donde los salarios son más bajos. Va directamente al corazón de los jóvenes para dignificar sus condiciones de trabajo. Por eso tiene especial importancia esta subida del salario mínimo interprofesional para estos colectivos. Antes UNAI situaba hasta qué punto estadísticamente tiene un impacto sobre esos colectivos, y situaba también otro elemento muy importante, que este es un acuerdo que firmamos fundamentalmente para los trabajadores y las trabajadoras que no tienen una empresa donde haya representación sindical, en la que en muchos casos las organizaciones sindicales no estamos presentes. Y con eso creo que además ejercemos plenamente nuestras obligaciones constitucionales de firmar acuerdos que tengan ese carácter general, que sirvan al interés general, porque este es un acuerdo que tiene características de servicio a los intereses generales de nuestro país. Se ha dicho, y yo lo reitero, el salario mínimo interprofesional no destruye empleo, solo lo destruye en la mente de alguien que quiere reiteradamente situar este elemento. Todos los datos que tenemos de las subidas del salario mínimo interprofesional demuestran que, al contrario, es un instrumento para activar la economía, y es muy sencillo. Cuando una familia, una persona gana menos de 1.000 euros y le suben a 1.000 euros, es evidente que con ese dinero no va a ir a correr a ponerlo en una cuenta corriente a plazo fijo. Con toda seguridad que va a ir a cubrir las necesidades más perentorias de su familia, y eso va a hacer que la rueda de la economía a través del consumo genere más actividad económica y por tanto genere más empleo. Por tanto, creo que esta es una muy buena noticia, desde luego, para las personas trabajadoras. Es una muy buena noticia para el país y es una muy buena noticia para la economía y el crecimiento de la economía de nuestro país. Gracias. Gracias. Damos paso ya a las preguntas de los medios de comunicación. Sí, hola, buenas tardes. En directo para El Rojo Vivo, vicepresidenta, aquí. Quería hacerle 2 preguntas. Sube, que está más bajo. Sector del campo, que son 2 de los sectores que desde donde más se ha criticado esta subida del salario mínimo. Y luego una pregunta de actualidad. Quería preguntar su valoración por la propuesta de reforma fiscal de Podemos y la respuesta de la ministra de Hacienda, de María Jesús Montero, que esta mañana ha dicho que esta propuesta le parece inapropiada. Gracias. Gracias por sus preguntas. Bueno, lo decían antes el secretario general de Comisiones Obreras y el secretario general de la UGT. No hay ningún dato que afirme, que permita corroborar lo que se está diciendo. Por tanto, estamos hablando de ciencia ficción. Yo le voy a dar datos. En relación con el sector agrario, fíjese si no es verdad lo que se está diciendo
sino que en el año actual tenemos un récord de afiliaciones a la Seguridad Social en este sector, exactamente 840.100 personas ocupadas en la agricultura, lo que supone un aumento de 58.000 trabajadores en este sector. Y, si me permiten, la comparación desde el año 2018, el incremento de los ocupados y ocupadas en la agricultura es de 14.500 personas. Por tanto, lejos de ese mantra que repiten sin ningún dato que destruye empleo, no solamente no se destruye, sino que ustedes lo van a ver ahí, los datos, como tenemos un récord de afiliaciones a la Seguridad Social, nada más y nada menos que en un sector como la agricultura. Y lo decían también, por cierto, en los dos tramos de la misma. Y, por cierto, a pesar del fenómeno de la mecanización en el propio sector agrícola. De tal manera que creo, y aprovecho para decirlo, que el comportamiento de un sector que es clave para nuestro país, como es la agricultura, ha sido ejemplar. Insisto, los datos hablan por sí solos y no hay ninguna evidencia de, a pesar de haber subido hasta el año actual el 31% del salario mínimo, no solo no se ha destruido empleo, sino que, como ven, tenemos un récord de afiliaciones a la Seguridad Social. De idéntica manera sucede con los autónomos. Rápidamente, autónomos, tenemos también un récord de afiliación, 3.151.604 personas, trabajadores y trabajadoras afiliadas. Los datos hablan por sí mismos y tenemos un total de 84.237 afiliados más en relación al año 2018 y en este año, en el 21, tenemos más de 63.297 autónomos al régimen de la Seguridad Social. Por tanto, lo vuelvo a decir, no solamente no salimos de la crisis destruyendo empleo autónomo como pasó. Recuerden, en la crisis financiera se destruyeron más de 551.000 empleos en el sector de los autónomos, sino que estamos teniendo a día de hoy 63.297 afiliados más. Por tanto, el impacto que se pretende generar entre el incremento del salario mínimo y algún sector no es verdad. Y creo que, siendo serios, tenemos que hablar con datos en la mano. Y en relación con la propuesta fiscal de Unidas Podemos, permítanme decir dos cosas. La primera de ellas, Unidas Podemos y el Partido Socialista, y aquí hablo de manera alejada, ¿no?, a la vicepresidencia, tenemos propuestas diferentes en materia fiscal. Y Unidas Podemos ha hecho pública una propuesta en la convicción, lo vuelvo a decir, de que saben ustedes que, bueno, no solo hay una percepción ciudadana de que los que menos tienen son los que más aportan, sino, como saben, hay otro dato que habla por sí mismo, y es que el IRPF, el 80% lo sostienen las rentas de los trabajadores y las trabajadoras. Unidas Podemos tiene una posición clara en materia fiscal, que es muy respetable, lógicamente, que es que los que más tienen más aporten, y en esta dirección camina, no es nada nuevo. Y también les digo, ahora sí, en nombre del Gobierno de España, que vamos a quedar a respetar, como siempre hacemos, los trabajos que se están formalizando, que lidera la ministra María Jesús Montero, con el equipo de expertos y expertas, para tomar una posición en el seno del Gobierno de España. Pero entiendan que los partidos, las organizaciones, como saben, tienen posiciones propias, y nuestra propuesta es clara. Es decir, creemos que hay que aligerar la carga fiscal, ¿no?, de los que menos tienen, para que los que más tienen aporten un poco más. Pero insisto, esto es en el seno partidario de Unidas Podemos, y el Gobierno de España hablará a través del Ministerio de Hacienda. Sí, gracias. Jaume Masdeu, de La Vanguardia. Quisiera preguntarle, vicepresidenta, si esta tan aprobación express, diría yo, del salario mínimo, con una reunión y media, 3 días, tiene una relación directa con la atribulada aprobación de la reforma laboral. Y, en segundo lugar, es si este no de la patronal puede dificultar las relaciones a partir de ahora con la patronal y romper este clima de diálogo social que hasta el momento habían conseguido mantener. Gracias. Gracias por su pregunta. No, al revés. Diálogo social ha habido. Fíjese si ha habido, que no teníamos por qué hacerlo, y vuelvo a citar el artículo 27, una mera consulta, y este Gobierno no hace las cosas así. Por tanto, ha habido diálogo social y ha terminado con un acuerdo bipartito. Recuerden, diálogo social, esto es lo importante, lo ha existido. Le doy las gracias
a las patronales españolas y a sus equipos técnicos, que no ha sido posible. Siempre digo el mismo ejemplo. Hemos tenido dos normas que son muy importantes para nuestro país. La igualdad retributiva. Están aquí las compañeras del Ministerio y de los sindicatos que han trabajado fuerte en esta materia, y de los planes de las empresas, de igualdad en las empresas. La patronal española trabajó en el seno del diálogo social, pero finalmente, como hoy, no han querido rubricar el acuerdo. Y esto es exactamente diálogo social de manual, créanme que lo es. Por tanto, le doy las gracias también a las patronales, a pesar de que hoy no compartan que es bueno para nuestro país subir el salario mínimo. No hay ningún riesgo de diálogo social. Ayer mismo o antes de ayer, no sé cuándo fue ya, yo presidí esa mesa de manera, digamos que un poco heterodoxa, y créanme, el diálogo social goza de una tremenda buena salud en nuestro país, es una referencia en el mundo. Créanme si les digo que no hacemos más que, no he tenido ni ocasión de decírselo a Pepe y a Unai, pero ya se lo digo públicamente, no hacemos más que recibir parabienes de todos los actores sociales del mundo por el ejemplo que el diálogo social está siendo, no solo en nuestro país, sino que es como un faro que también está mirando pues muchos actores en el conjunto, no solo de la Unión, sino del mundo. Por tanto, diálogo social de muy buena salud. Y créanme, yo creo que es público. Yo he convocado la mesa de diálogo social hace más de 15 días. Soy clara. Tuvimos un debate, además, como saben, no sé si ha llegado a ser público, sobre si abrir el debate de paralelo del incremento del salario mínimo en diciembre, cuando estábamos cerrando la reforma laboral, o no. Por tanto, hablo con hechos. Y esta mesa, es que además creo que la he convocado en Barcelona. No quiero faltar a la verdad, que corrobore mi equipo el dato, pero hace más de 15 días que esta mesa estaba convocada, y créame que no sabíamos lo que iba a pasar con la reforma laboral, pero aprovecho para decirles que esta reforma laboral ya no solo es que sea bueno para el país, es que ya los trabajadores y las trabajadoras con nombres y apellidos concretos se están beneficiando de la misma. Por tanto, dar las gracias también al diálogo social por el acierto en ser capaces de tender la mano y poner, ¿no?, en el centro de su actuación la mejora del trabajo de la gente, y no otros criterios como hemos podido observar en estos pasados días. Pero vamos, que la hemos convocado formalmente hace más de 15 días. Sí, hola, buenas, ministra. José María Camarero, de Colpisa. Yo tenía dos preguntas, una económica y otra más política. La económica va ligada con el razonamiento que está exponiendo estas últimas horas la patronal por no haberse sumado al pacto. No hablan tanto de que no se cree empleo o de que se destruya empleo con la subida del salario mínimo, sino que dicen que en un contexto inflacionista como el que nos encontramos, con los precios disparados y sobre todo el tema de los costes de la electricidad para las empresas, no es el momento para subir el salario mínimo. No sé qué tiene que comentar al respecto. Y en segundo lugar, ayer la propia patronal decía, y también le reprochaba a usted misma, sus aspiraciones políticas por el hecho de aprobar ahora, justo en este momento, después de la aprobación que hubo la semana pasada en el Congreso de la reforma laboral, sus aspiraciones políticas, y que por eso lo hace también en este momento el Gobierno y usted misma, la subida del salario mínimo. No sé qué tiene que decir al respecto, si ha influido ese ámbito político y no tanto el económico en la subida del salario mínimo justo ahora, que esta semana también de campaña electoral. Gracias. Bueno, yo no sé si saben que hago una cosa en mi vida, que es trabajar, trabajar y trabajar. Y como vuelvo a decir, igual que los secretarios generales de los sindicatos, igual que las patronales, aunque no hayan rubricado este acuerdo, fíjense, terminamos un enorme trabajo después de casi un año, y ya estábamos sentados el lunes, para intentar mejorar la vida de la gente. Por tanto, esos tres verbos, que son el mismo, trabajar, trabajar y trabajar, es donde me van a ver. El resto de las consideraciones las dejo para que juzgue la ciudadanía. En segundo lugar, la patronal española sabe, como lo saben todos ustedes y yo misma, que los causantes de la inflación en nuestro país no son los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Lo saben perfectamente. Y lo que hay es un punto divergente, y es que, claro, lo que no puede ser es, en un momento en el que los trabajadores y las trabajadoras están sufriendo más que nadie, y sus familias, pues la pérdida de poder adquisitivo, que aún encima le demos con unas medidas que puedan empeorar
sus vidas en general. Lo decía antes Pepe, es que esta medida la patronal sabe, como lo sé yo, que científicamente no solo es bueno para los trabajadores y las trabajadoras afectadas, es que es buena para la economía. Es que si un trabajador y una trabajadora tienen 1.000 euros de mínimo de renta, pues obviamente podrá consumir un poquito más. Y esto es ciencia. También, como decía Unai, no es teología. Por tanto, hay una discrepancia de intereses que ustedes tienen que comprender y que lo comprenden bien, pero desde luego yo le doy las gracias igualmente a la patronal española porque creo que están teniendo posiciones, pues en fin, bastante razonables, si me permiten. Tenemos un disenso en este punto, pero créame, científicamente no son los salarios en nuestro país los que están causando inflación ni en España ni en el conjunto de Europa. Sí, dale. No, en todo caso, a mí me parece que el argumento de la patronal es un argumento boomerang, porque la subida de los precios en nuestro país tiene un origen muy importante, que es el precio de la energía, pero también los precios que las empresas repercuten a sus clientes. Los trabajadores y las trabajadoras que están regidos por el salario mínimo, en algún sitio tendrán que repercutir la subida de costes que tienen en lo que compran. ¿O qué pasa? ¿Que les pagan las empresas la factura de la luz a las personas que están regidas por el salario mínimo interprofesional? Creo que hay que ser comedido con los discursos y no verlo solo desde una parte. Y realmente quienes están sufriendo de manera más dramática la subida de los precios en nuestro país son las trabajadoras y los trabajadores, en este caso fundamentalmente las trabajadoras que están regidas por el salario mínimo y que la subida del precio de la energía es exactamente la misma, estén subidas por el salario mínimo o estén subidas por otro tipo de salarios. Los trabajadores y las trabajadoras no tienen otro lugar donde repercutir su subida de los precios que no sea en la subida de los salarios. Buenos días, vicepresidenta. Buenos días a los secretarios generales. Quería hacer una pregunta a la vicepresidenta y otra a los secretarios generales. La primera es si usted en estos momentos puede decir, ya lo sé que es difícil, pero bueno, puede decir cuánto puede subir el salario mínimo interprofesional en 2023, una vez que está recogido el 60% del salario medio, tanto en el programa de gobierno, como usted sabe, como defienden también los sindicatos, en fin, y que hay un compromiso dentro del gobierno, incluso apoyado por la vicepresidenta económica del gobierno. Entonces, ya sé que usted dijo el otro día que había que fijar científicamente el tema, pero en estos momentos, según los expertos, y si no me olvido mal, estaría en alrededor de 1.050 euros al mes, si mal no recuerdo. Y la pregunta para los dirigentes sindicales es: ayer la COE dijo que iba a proponer, en los debates internos la COE estudiaba proponerles una INC que tenga en cuenta la situación de los sectores y de los territorios, dijo literalmente. Entonces quería preguntarles si ustedes estarían dispuestos a discutir en estas circunstancias, es decir, un poco como el debate que ha habido sobre el salario mínimo interprofesional dentro de la COE, sobre la necesidad de acoplarlo a la situación concreta de los sectores y las regiones. Muchas gracias. Contesto rápidamente a esto. Bueno, gracias Miguel por tu pregunta. Como sabéis, el informe de expertos, que es público, es claro en el sentido de que tenemos que actualizar en el 2023 los cálculos respecto del 60%. Por tanto, ya los equipos, mi equipo tiene la instrucción de convocar cuanto antes el comité de expertos para que nos pongamos a trabajar ya con tiempo sobre la actualización de ese salario para el año que viene. Por tanto, aquí lo dejo, no puedo, es verdad que no puedo concretarlo, pero el informe es público, conocido. Recuerden cuando comparecieron los propios expertos y expertas explicando justamente la problemática que teníamos con el año 23. Pero vamos, como he dicho, vamos a cumplir porque estamos convencidos que es una herramienta eficaz para combatir la desigualdad y para mejorar la vida de la gente. Bueno, yo, teniendo en cuenta que los contactos y las conversaciones previas para tratar de renovar el ANC están en una fase muy preliminar, no querría entrar en particulares debates sobre lo que en todo caso debiéramos resolver en la mesa, ¿no?
Pero al hilo de la pregunta, a mí sí me viene una reflexión a la cabeza que es casi una maldad, ¿no? Yo pediría aquí al personal que se aclare un poco, porque en la reforma laboral o de forma colateral a la reforma laboral parece que ha habido una polémica política muy grande con el tema de los ámbitos de los convenios colectivos sectoriales, y donde yo he oído posiciones de las organizaciones empresariales diciendo que abordar eso en cualquier tema, en cualquier fórmula, en cualquier espacio, era no sé qué ruptura del llamado, no sé ni cómo lo llaman, del mercado único o del unidad de mercado en un país que, por ejemplo, tiene 52 convenios de hostelería hoy en día, ¿no? Y este argumento, que parece que ha sido sólido en algunas de las declaraciones que se han hecho, ahora se habla de un salario mínimo interprofesional territorializado o de una ANC que tome medidas salariales en función de qué territorio hablamos. En fin, yo pediría un poquito de coherencia, que cuando se hable de estas cosas se sepa mínimamente de lo que se hable y que las polémicas y las discrepancias de posiciones las tratemos de resolver en las mesas de negociación, que ya pronostico que en ese espacio bilateral van a ser, no sé si tan complicadas como las de la reforma laboral, pero me temo que no le van a andar lejos, ¿no? Y una cuestión más. Yo sé que esta subida del SMI se va a querer, ya han cogido carrete, se va a querer politizar y se va a meter en el contexto. Ayer le oí a un dirigente del Partido Popular hablar de que la subida del SMI era una medida electoralista. Vamos a ver. La Tierra da vueltas alrededor del Sol y viene a tardar 365 días, que es lo que llamamos año. Y entonces el salario mínimo interprofesional se suele negociar para que con la entrada del año entre en vigor y se actualice, y esto es lo que se hace habitualmente. Esto es lo normal, negociar el ANC a primeros de año para que las empresas tengan seguridad y los trabajadores vean mejorados sus salarios. Eso es lo normal. Lo que no es normal es adelantar elecciones cuando a uno le viene bien por motivos electoralistas, decir que todas las medidas que se toman son electorales porque no se quede el salario mínimo y pretender que el resto nos adaptemos a perdónenme la expresión, a las movidas electorales en que cada partido decide situarse. Hemos negociado ahora el salario mínimo interprofesional, no porque haya elecciones, no por los líos o no líos que haya habido con la reforma laboral. Hemos negociado el SMI ahora porque es cuando toca. Porque es que estamos a 9 de febrero y tiene que tener efectos retroactivos para que en enero, en febrero y en el resto del año tengamos el salario mínimo interprofesional. Y ya está, es así de simple. Yo soy consciente de que cuando entra la batidora política esto pasa de lo serio a lo que hemos vivido en las últimas semanas. Pero me niego a no hacer esta reflexión. Es que es ahora cuando se negocia el salario mínimo interprofesional. Haya elecciones o no haya elecciones. En relación al año 23 y a la cuantía, a mí me gustaría situar que estamos hablando del 60% del salario medio. Y, por tanto, los expertos han hecho unas proyecciones en unos momentos y en unas situaciones concretas que vamos a ir viendo según avanza el año 22, en qué medida son válidas para el 23 o no son válidas para el 23. Quiero decir que los propios expertos recomendaban que pusiéramos elementos claros que permitieran hacer esa revisión del 60% del salario medio de manera permanente, cosa que no se ha hecho. Y en ese sentido, la verdad es que yo, si tuviera que dirigir la COE, cosa que no tengo que dirigir, seguramente que hubiera ido corriendo a firmar el 23, porque igual la perspectiva del 23 para las organizaciones sindicales nos ayuda a abrir nuevos estudios que nos permitan que realmente, de manera automática, este país
vea reflejado en el SMI el 60% del salario medio, con nuevas maneras de poder calcularlo fáciles, ágiles y permanentes. Si no recuerdo mal, estamos hablando de que los datos que utilizó la comisión de expertos, no sé si eran del año 19, y por tanto del año 19 a hoy ha llovido. Es verdad que han hecho algunos parámetros para poder situarnos en el año 23, pero esta es una cuestión que en todo caso hacia abajo no va a ir, más bien tendrá una tendencia de ir hacia arriba. Antes lo decía Unai, ¿en qué quedamos? ¿En que ni una coma o nos comemos la coma? Porque una de las cuestiones que ha impedido ir al Congreso de los Diputados con la reforma laboral en mejores condiciones fue ni una coma, que por cierto no lo he dicho yo ni lo ha dicho Unai. Creo que la patronal tiene que servirle su argumento para el SMI, para la reforma laboral y para el ANC. En realidad, en nuestro país, hoy los salarios ya están marcados por el propio coste de la vida en las comunidades autónomas. No tenemos unos salarios de carácter general, y el salario mínimo en todo caso es el salario SCOBA, que recoge a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras que en su convenio, iba a decir que no están regidos por el convenio colectivo, pero tengo que cambiar porque hay muchos que están regidos por el convenio colectivo, que les va a afectar el salario mínimo, aquellos que no tienen las condiciones del salario mínimo interprofesional. Y justamente donde tiene más incidencia es en aquellos lugares donde los salarios son más bajos, cosa que por otra parte, desde nuestro punto de vista, tiene todo el sentido. Sí, hola, buenos días, vicepresidenta. Una pregunta a Laura Olías del diario.es. Le quería preguntar si ya saben cuándo va al Consejo de Ministros la medida. También ya sabe que afecta mucho a las empleadas del hogar. Confirmar que el incremento de su salario ahora es del mismo porcentaje que para el resto de trabajadores. Además, bueno, ya sabe que nos encantan los datos y le quería preguntar por un informe que encargaron a ISEAC, a la catedrática Sara de la Rica, sobre pobreza y SMI. ¿Cuándo creen que podrán hacerlo público y si es que lo harán? ¿Y por qué no se ha publicado antes de aprobar la subida? Y por último, les quería preguntar tanto al Ministerio de Trabajo como a los líderes sindicales por cuáles son sus planes más inmediatos a partir de ahora. Han cerrado la reforma laboral, que ha llevado muchísimo trabajo, ahora acaban de cerrar el salario mínimo. ¿Con qué se van a poner a partir de ahora? Gracias. Gracias, Laura. Laura, hemos encargado 15 informes. Por tanto, en fin, y ya, sobre muchas materias, como saben, y además lo hacemos siempre con una gran discreción. En fin, trabajamos siempre con datos y con rigor, y es lo que nos ayuda a desmentir las afirmaciones que se hacen hoy o que se llevan haciendo, por ejemplo, con el salario mínimo. En relación a las empleadas del hogar, que es un tema de máxima importancia, como sabéis, se mantiene sin variación el impacto también en la generación de empleo, en la destrucción de empleo en este sector. Y como saben bien, y llevamos diciendo desde también un mes de febrero en el que llegamos al Ministerio de Trabajo y no había elecciones y también subimos el salario mínimo en estas fechas, pues desde el año 2015 hasta hoy tenemos efectivamente 59 meses de caídas persistentes, ¿no?, en este régimen especial, que como sabéis muy bien tiene una única causa, que esta es la ciencia, y es la reforma legislativa que se propició en el año 2015 respecto de este sector. Y lo que estamos viviendo, y ya digo 59 meses, por tanto no tiene nada que ver con el salario mínimo, porque de aquella recuerden que el salario estaba por debajo, el salario mínimo de los 700 euros, tiene que ver con un cambio normativo, que lo que está produciendo, como sabéis muy bien, es que muchas de las trabajadoras del hogar en este momento se están contratando a través de empresas. Pero insisto, se mantiene sin variación a día de hoy. Y por dar datos también, desde el año 18
las cuidadoras no profesionales, digo cuidadoras porque estos días escuchaba también voces en la patronal que se preocupaban por las cuidadoras, pues las cuidadoras no profesionales han aumentado exactamente en 60.000 personas. Recuerden ustedes que estaban en 7.500 y hoy tenemos 60.000 más. Por tanto, no nos vamos a cansar, datos y datos y datos, y efectivamente desde el 2015 hay un modo de contratación diferente. Y la fecha va a ir con prontitud al Consejo de Ministros. Rápidamente, sí. ¿Los planes a partir de ahora? Los míos, es que, bueno, como saben, hablando de trabajadoras, muchísimos. Bueno, estamos trabajando, acabo de tener una reunión justamente muy importante en el seno de la economía social. Ya les anticipo, ellos están, creo que con mucha satisfacción. No he tenido ni ocasión de decírselo a los secretarios generales, pero ya les anticipo, empezamos con la reforma legislativa de la Ley de Economía Social. Nos apasiona, somos un país pionero en esta cuestión. Viajaré en estos días a un encuentro de economía social con el comisario Smith. España está siendo vanguardia y, en fin, vamos a hacer la reforma legislativa de la economía social, vamos a hacer la reforma legislativa de la ley de cooperativas, que también es clave, vamos a hacer la reforma legislativa de las empresas de inserción. Como saben ustedes, tenemos compromisos con grupos políticos, Más País y Compromís, en el que nos hemos comprometido para lanzar la comisión de expertos y expertas de carácter multidisciplinar para estudiar el impacto de la salud mental vinculado a uno de los sectores que, como saben, ya está muy estudiado, pero que trae causa fundamentalmente de la precariedad. Vamos a hacer públicos, si voy rápidamente y hablando de memoria, los resultados de la comisión de los algoritmos, el impacto que tiene en las relaciones laborales después del compromiso que hayamos tenido de reforma de la ley Riders. Voy a desplegar, empezando creo que el próximo lunes o martes, una agenda internacional a la que vengo obligada en defensa del salario mínimo, la directiva y otras iniciativas. Estaré en Burdeos, creo que ayer dije lunes, creo que es el martes, defendiendo la posición del Gobierno de España y un montón de normas más que van a ir conociendo, pero créanme, trabajo y no tiene nada que ver con otras razones que se están aduciendo. Y gracias a los agentes sociales, porque nos queda, en fin, demasiado trabajo por delante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que ¿a qué nos vamos a poner ahora? Pues no es mala pregunta, porque tareas hay un montón. Nos hemos cansado de decirlo, a la legislatura le queda su segunda mitad. Y este es un acuerdo, el del SMI, pero sobre todo el de la reforma laboral, que es muy relevante, pero que es un acuerdo que no se puede quedar en las páginas del Boletín Oficial del Estado. Y las organizaciones sindicales, que estamos haciendo además una ronda de explicación por todo el país, con diversas asambleas conjuntas en los distintos territorios, vamos a impulsar en el marco de los sectores y de las empresas la concreción de muchas de estas medidas que van a requerir de esa concreción, ¿no? La conversión de la contratación temporal a indefinida se va a hacer a mayor o menor ritmo, entre otras cosas, en la medida en que la acción sindical desde las empresas lo fuerce. También la ley es una palanca muy importante, ¿no? Pero la acción sindical en las empresas. La propia configuración de sistemas alternativos a los despidos a través de los ERTEs o de los mecanismos red, pues requeriría que en las empresas vayamos acomodando estas fórmulas que eviten los despidos y que estabilicen contratación. El reto que tenemos de trasladar a la negociación colectiva, por ejemplo, el tratamiento de los fijos discontinuos, pues en mi opinión es clave para dotar de garantías a esta modalidad de contrato que va a sustituir, creo que a una parte importante de la temporalidad estacional de nuestro país y al contrato de obra o servicio que desaparece definitivamente, ¿no?
Como decía antes, la negociación de la ANC es capital en este momento. Es capital. Yo creo que la orientación salarial para los próximos 2-3 años es estratégica ahora mismo para España, por lo que decía antes Pepe Álvarez de la necesidad de consolidar un crecimiento económico basado en mejores salarios, saliéndonos de la tenaza de la inflación actual. Y sobre todo porque tenemos toda una agenda que ha sido una agenda legislativa hasta ahora, pero que es una agenda que se tiene que convertir en criterios para la negociación colectiva, en cosas que hemos presentado aquí mismo cuando hablábamos de planes de igualdad, cuando hablábamos de transparencia retributiva, cuando hablábamos de teletrabajo, cuando hemos hablado de los aspectos más cualitativos de la reforma laboral. No va a ser solo... Yo diría que casi no va a ser ni principalmente una discusión salarial la de la negociación del acuerdo estatal por el empleo y por la negociación colectiva. Y a eso es básicamente a lo que nos vamos a dedicar desde ya, a difundir los contenidos de lo acordado, a tratar de generar criterios para la negociación colectiva y a fortalecer el papel de la negociación colectiva. Y evidentemente los sindicatos, de forma acordada en todo momento, vamos a seguir planteando un paquete reivindicativo en materia laboral en lo que queda de legislatura. Esto es así, tiene que ser así y va a seguir siendo así. Bien, desde luego aburrir no nos vamos a aburrir. 3 acuerdos muy importantes hasta ahora. Pensiones. Queda todavía en estos momentos un margen de negociación en relación con el tema de las pensiones. Reforma laboral, salario mínimo interprofesional. Esto es de los últimos meses, casi de los últimos días. Yo creo que desarrollar lo firmado, como antes decía Unai, tiene una importancia para que finalmente las normas se puedan cumplir y además se puedan cumplir con la flexibilidad necesaria que marca la propia reforma, tiene una importancia capital. Es decir, no tenemos que olvidarnos que la reforma laboral, los elementos de flexibilidad más importantes quedan para la negociación colectiva. Hay un margen que tenemos que desarrollar, no solo en relación con los ERTEs, en relación con la contratación. Es decir, tenemos un paquete importantísimo de medidas que tenemos que desarrollar. Por eso el ANC este año creo que tiene una importancia capital. No vamos a hablar solo de salarios, aunque finalmente el tema de los salarios será el tema estrella, pero vamos a tener que hablar y discutir de cómo y de qué manera podemos trasladar a la negociación colectiva sectorial todos aquellos aspectos que nos quedan por desarrollar de las normas que hemos aprobado en la reforma laboral. Seguramente si la vida política de nuestro país hubiera leído a fondo la reforma, verían hasta qué punto introduce elementos de flexibilidad que jamás habían introducido en la legislación española. Introduce elementos que van a ir al debate en los convenios colectivos que nunca habían estado en la legislación española. Esos son algunos de los puntos que tenemos, pero junto a eso hay preocupaciones que vamos a tener que abordar. Por ejemplo, los accidentes de trabajo. Esta es una cuestión absolutamente prioritaria para nosotros, para la Unión General de Trabajadores y de Trabajadoras, en los próximos meses. En esta situación que venimos viviendo en nuestro país, que año tras año las estadísticas no nos acompañan por lo que hace referencia a los accidentes de trabajo, le tenemos que poner freno. Desde luego le tenemos que poner freno en las empresas, pero igual también desde el punto de vista normativo y de intervención de la Inspección de Trabajo. Y quiero acabar diciendo que para nosotros la Inspección de Trabajo es una pieza fundamental de las relaciones laborales en nuestro país. Hemos insistido mucho durante la negociación de la reforma laboral de la necesidad de incrementar y dotar con más medios a la Inspección de Trabajo en nuestro país. Esa va a ser otra de las prioridades que como organización vamos a plantear al Gobierno, que nos va a venir bien para la aplicación de la reforma laboral.
Esta es una reforma laboral extraordinariamente positiva, pero ocurre como en el código de circulación. Puedes hacer un código fantástico, pero si no hay Guardia Civil, Policía Nacional o Erchainas, Mossos de Escuadra para hacerlo cumplir, finalmente va a ser muy difícil que se cumpla. Pues nosotros necesitamos tener una inspección de trabajo dotada para poder hacer frente a esa exigencia. Por tanto, eso es otra de las cuestiones prioritarias para las organizaciones sindicales en los próximos meses. Sí. Muchas gracias. Yo quería preguntar a los secretarios generales, ustedes a principios de año pusieron encima de la mesa su agenda respecto al encarecimiento del despido, cuando estaba en perspectiva de toda la tramitación de la reforma para más adelante, ¿no? ¿Cómo se encuentra este asunto y estos asuntos que ustedes dejaban fuera de la reforma pero que podrían ir más allá y que luego se han discutido en las peticiones de algunos grupos que querían tramitar como proyecto de ley? ¿Cómo va a gestionar esto el Gobierno? Muchas gracias. Y respecto a la posible negativa de COE y demás. Gracias. La última frase que he dicho en la anterior intervención, he dicho que de acuerdo con las organizaciones sindicales, el paquete reivindicativo en materia laboral de los sindicatos no ha concluido y es evidente que nosotros seguimos aspirando a transformaciones de calado en el modelo laboral español. Uno tiene que ver con las condiciones, causas y costes de los despidos en España y otro tiene que ver, si se me apura todavía bastante más relevante, con las fórmulas de flexibilidad y de inaplicación de lo pactado en convenio colectivo en pactos de empresas. Estas son reivindicaciones que forman parte de la agenda sindical y lo van a seguir formando parte en el futuro. Viendo además el súbito interés que los grupos parlamentarios se ha dado en este último mes por todo lo que atañe al marco laboral, me imagino que vamos a tener un trabajo ímprobo para poder canalizar esas inquietudes, porque me imagino que esto va a ser un no parar en lo que queda de legislatura por todos los grupos que les interesa esto de forma notable, como hemos visto. Entonces va a haber mucho trabajo también en ese terreno. Lo hemos dicho antes, lo decimos ahora y lo continuaremos diciendo. La reforma que hemos acordado tiene una relación directa con el compromiso del Estado español con la Unión Europea, los 3 ítems, las 3 materias que teníamos que resolver antes del 31 de diciembre. Y para nosotros, nuestro país es muy importante. Sabíamos que teníamos que cumplir, sabíamos que nos jugábamos derechos para los trabajadores y las trabajadoras, pero también recursos y medios para hacer la transformación del sistema productivo en España. Eso es lo que nos llevó a cerrar este capítulo. El resto de cuestiones que tienen que ver con las reformas laborales que se efectuaron durante la crisis no han sido objeto ni siquiera de negociación, no han estado en el orden del día de la mesa del diálogo social. Esas cuestiones nosotros no tenemos una fecha cerrada, es evidente, pero en todo caso forman parte de la agenda de nuestras prioridades. Todo lo que atañe al despido, no solo el coste, sino fundamentalmente las causas, la metodología por lo que hace referencia al despido colectivo, son elementos que van a formar parte de esa agenda y de esa necesaria negociación, transformación y acuerdo si es posible. Pero como decía Unai, nos hemos quedado realmente sorprendidos, gratamente sorprendidos, de ver el nivel de interés de los grupos parlamentarios en relación con esta materia, incluso gratamente sorprendidos de ver el interés de las organizaciones sindicales minoritarias y de algunas otras organizaciones sindicales convocando movilizaciones cuando llevaban años con la norma sin ningún tipo de movilización.
y por tanto vamos a esperar también y a visualizar cuáles son las propuestas que se van discutiendo en el Parlamento, porque no hacía falta enmendar esta reforma que por otra parte nadie quería enmendar. Querían introducir nuevos elementos, no enmendar lo que hemos acordado para que pueda haber esa entrada de iniciativas, de propuestas. Con toda seguridad que este es un tema que no va a caer en el olvido, porque somos plenamente conscientes de que forma parte de las cuestiones fundamentales. Pero también hay que decir que el propio desarrollo de los acuerdos que hemos firmado seguramente que nos van a dar una nueva dimensión de la importancia que tienen estos temas. Si somos capaces de conseguir que haya una caída fuerte de la precariedad, de la temporalidad, si somos capaces de introducir el contrato indefinido como el contrato de uso, pues seguramente que en algunas otras cuestiones a la hora de reformarnos nos lo vamos a poder plantear de una manera diferente que la que tenemos hoy con la situación del mercado de trabajo en nuestro país. Concluye aquí esta rueda de prensa. Muchas gracias a las personas que nos han acompañado en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y a través del streaming.